Cuando yo era pequeña, bueno, yo me crié en una familia católica de siempre. Ambos padres bautizados y nos han criado en la fe. Nosotros íbamos a misa, orábamos por la noche. La costumbre así en una familia que por cultura, vamos a decir, es creyente. Y de pequeña, sí, nos llevaban a misa los domingos, íbamos todos, pero íbamos obligados porque al principio no entendíamos y nos llevaban los adultos, pero luego ya un poquito más creciditas nos llevaban obligadas porque nosotras ya no queríamos ir, no nos interesaba. Creíamos, pero no realmente de corazón y estábamos por compromiso más que nada. Conforme fui creciendo, yo me fui enfocando más en lo que eran los estudios. Yo con 15 años ya sabía lo que quería estudiar y a dónde, y como yo había decidido que iba a ser fuera, pues yo me preparaba para eso. La iglesia a mí no me cruzaba por la mente en ningún momento. Estudié en una universidad prestigiosa, gracias a Dios. Conseguí un muy buen trabajo a una edad muy joven. Yo con 19 años ya estaba trabajando en un empleo formal, a la vez que hacía también prácticas laborales que lo requería mi carrera. Y básicamente mi vida estaba seteada. Yo todas las cosas que yo quería conseguir para cuando yo tuviese 30 años, yo quería un buen trabajo de prestigio, una posición de mando, de poder, algo así. Quería responsabilidades, yo quería mucho dinero y mucho desarrollo profesional. Yo lo tenía, yo tenía 19 años, sin embargo, yo me acuerdo que llegó un punto que ya yo sentía que ya, esto es todo, no hay algo más. Ya como que mi vida había entrado en un momento que yo estaba estancada. Fue justo para el término de mi carrera. Ya yo conseguí todo lo que yo quería más o menos y entonces, sí, profesionalmente quizá me pueden ascender, pero me quedo aquí, ya no hay nada más. Y empecé como a sentir esa sed de Dios. Por casualidades de la vida, por circunstancias que se dan, tuve que regresar al país, vamos a decir, de retirada. Y en ese tiempo que yo pasé aquí, yo entré en un proceso de crisis espiritual total. Yo empecé a sentir mucha angustia, tenía ya tiempo con mucha ansiedad y yo me acuerdo que llegaba hasta tal punto mi ansiedad que yo por la noche no podía dormir. Y también recuerdo que yo veía mucho en el Facebook de una prima. Mi prima ponía muchos estatus. Ay, Dios sí es bueno, Dios es maravilloso. Y gracias a Dios. Y yo decía, wow, pero esta muchacha vive con una felicidad. Vive siempre dando gracias a Dios. Uno no sabe lo que hay detrás, pero lo que a mí me produciera un deseo ¿por qué ella sí y yo no, Señor? Y ahí me empieza a picar la curiosidad. Bueno, Dios trabaja así, de maneras que no nos esperamos. Y un día de repente llega mi mamá del trabajo y entra a mi habitación y me entrega un sobre y yo le digo, ¿esto qué es? Entonces ella me cuenta que una compañera de trabajo de ella, Tayana, me había enviado esto. Yo, ok, bueno. Pues yo abro el sobre y me topo con una cartita en la que ella me explica que me quería invitar a un retiro de evangelización. Yo estoy leyendo, mi mamá estaba con mi hermana justo que también entró y se quedan las dos como mirando a ver qué es lo que dicen. Y yo abro el sobre, tenía un denario y nada, invitándome, y yo no había dicho nada. Yo estaba todavía con mi cara de póker, vamos a decir. Mi mamá y mi hermana locas por saber, pero ya yo estaba pensando, ay, yo como que voy a ir, déjame ver, vamos a ver qué es lo que hay con estas cosas de Dios. Y así llegué a la parroquia Divina Providencia. El retiro se llamaba Cara a Cara con Jesús y lo organiza el ministerio de evangelización que tienen ellos allá, creo que tiene el mismo nombre, Cara a Cara con Jesús. Entonces yo veo a la gente en la animación, que es la parte así previa a los temas donde se canta, se ora. Y la gente se ríe mucho porque yo les digo, ellos estaban en modo alabaré. Y es que es verdad, ellos estaban, yo tengo un gozo en mi alma. Y yo, oh Señor, pero ¿qué es esto? ¡Qué vergüenza! O sea, que yo decía que este lugar no es para mí, ¿qué hago yo aquí? ¡Qué ridículo! Yo salí de ese retiro ese día convencida de que yo no iba a regresar. Me fui a un cumpleaños, una cena esa noche. Yo creo que yo volví a la casa como a las 2 de la mañana. Y digo, esta que está aquí no se va a levantar a las 6 de la mañana. Y yo recuerdo que yo me paré de la cama
porque ella había prendido el calentador del agua y yo quería como que, ay, déjame ayudarla para ahorrar, no sé qué, y voy. Yo me acuerdo que antes de bajarme del carro le dije, mami, el retiro termina como a las 5. No, como a las 6. No me acuerdo muy bien la hora. Eso sí, tú tienes que estar aquí 1 hora antes, parqueada, porque si no, yo voy a tener que pasar 1 minuto más de mi tiempo en este retiro. Y yo no quiero estar aquí, tú lo sabes, ¿verdad? Los servidores ya estaban a la puerta, listos para recibirnos, venían con sonrisas, venían con unas pilas, unos ánimos. Señores. Y al final de la noche tenemos un momento de efusión, de bautismo en el Espíritu Santo. Entonces se fueron acercando hermanos y fueron imponiendo las manos sobre los que estábamos allí en el retiro y oraron para que recibiéramos el Espíritu Santo. Entonces, cuando me tocó a mí, yo ya estaba llorando un poquito más controlada, pero lágrima va, lágrima viene. Y la hermana se acerca, impone sus manos junto con otra persona y empiezan a orar por mí y yo empiezo a llorar más fuerte. Entonces ella me dijo unas palabras que son las que se me quedaron así como grabadas en el corazón, porque yo sentí que el Señor me estaba hablando a mí personalmente, directamente. Y ella me decía, el Señor te dice que tú no estás sola. Y cuando ella me dijo esas palabras, yo me emocioné mucho, lloré mucho, porque en tu corazón tú sabes que te están hablando a ti. Esto no era una cosa que se lo dicen a todo el mundo ni en general. Era algo que a mí me hablaba por la situación que yo estaba viviendo. Era algo que tenía que ver con esa ansiedad, con esa preocupación, esas dudas que yo vivía y que nadie sabía que yo estaba viviendo. Nadie se lo imaginaba porque en tu intimidad solo tú conoces la realidad de tu vida. En medio de esas lágrimas, eso fue dando paso a un llanto distinto. Era un llanto ya como de felicidad, era un llanto de liberación. O sea, yo estaba llorando todavía, no, quizá no tan descontroladamente, pero yo me sentía libre, yo me sentía distinta. Y ese día dieron las 7 de la noche, mi pobre mamá estaba ahí parqueada desde quién sabe qué hora. Y nosotros no salíamos del retiro. Y cuando yo salí, la Denise que le entregaron a mi mamá era una Denise diferente. Era un cambio radical. Yo llegué y yo parecía que yo estaba borracha de Espíritu Santo. O sea, yo estaba como que, hola mami, qué bello es el mundo, yo estoy en paz, la vida es bella. Yo estaba como con una paz que yo no había sentido nunca. Es algo que realmente es sobrenatural y hasta que uno no lo experimenta, uno no le puede poner palabras a eso, porque tú dices, sí, yo estoy tranquilo quizá, pero paz, esa paz profunda que además viene acompañada de gozo, que dentro de ti tú sientes una alegría en tu corazón y una tranquilidad, una certeza de que todo está bien. Una vez que tú experimentas ese amor verdadero, ese amor que te transforma, porque el amor de Dios es lo que te transforma, lo que hace el cambio en ti, entonces tu respuesta inmediata, tú no te lo vas a pensar, es amarlo para atrás, amarlo de vuelta. Eso te va a salir natural, es la forma que tú vas a encontrar como de pagarle a ese Dios que te ama. Y eso a mí me ha cambiado la vida, entender que hay un Dios en el cielo que se preocupa por mí, que se da por mí y que ha preferido ir a la cruz, que prefiere morir antes que pasar la eternidad sin mí. Entonces, eso es lo que yo quiero que la gente se quede con eso, al escuchar mi testimonio, en ver cómo el amor de Dios te transforma. De eso se trata. A mí me hubiese gustado tener ese encuentro anteriormente para dedicarle mi vida, para yo haber experimentado estas cosas antes. Y yo invito a cualquiera, a todo el que me conoce, que aunque sea por curiosidad, que aunque sea por retar al Señor, que vaya, diga, Señor, vamos a ver qué es lo que hay aquí contigo. Y yo les prometo que su vida van a ser transformadas como la mía fue un día.